no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había sido resucitado de los muertos. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, he titulado este tema, el perfume llenó toda la casa. El perfume llenó toda la casa. Gloria al Señor. Vamos a hacer aquí un recuento de lo que hemos leído. Dice la palabra del Señor que estaban en la casa. Dice, hay otros versículos, otros capítulos como Marcos 14:3 o Mateo 26:6 que nos habla de, en algunos nos dice que estaban en la casa de Simón el leproso. Entonces vamos a recordar qué fue lo que sucedió acá. Y dice que estaba María, estaba Marta y las hermanas de Lázaro, también estaba Lázaro. Nos habla de que le organizaron una cena al Señor, una cena, ¿por qué una cena? En honor y en agradecimiento por lo que el Señor Jesucristo había hecho con ellos. Dice acá que estaban hay otro versículo, como les decía, que estaban en casa de Simón el leproso. Muy seguramente estaban en agradecimiento porque lo que el Señor había hecho, porque el Señor había traído sanidad a ellos. Simón el leproso muy seguramente fue una persona que el Señor sanó de lepra. ¿Por qué? Porque primeramente por la ley, un leproso no podía estar en la comunidad, no podía estar viviendo, estar organizando un banquete, una cena. Entonces, esta era una persona que había sido sanada. O sea, él ya lo conocían como Simón el leproso, pero era una de las personas que el Señor Jesucristo había sanado, por las mismas razones que le digo. Él no podía ni siquiera estar en la comunidad. Sin embargo, dice que ellos estaban ahí, estaban en la cena, estaban compartiendo con el Señor Jesucristo. Yo quiero que leamos antes este otro versículo, que lo leímos esta mañana, pero quiero recordarlo. Está en Lucas capítulo 10, versículo 37, el versículo 38 hasta el final. Lucas 10:38 dice: y aconteció que yendo de camino entró en la aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor. Aquí nos está hablando de que el Señor Jesucristo vino a la casa de Marta, de María y de Lázaro. ¿Dónde estaba esa casa? En Betania. ¿Dónde estaba Betania? ¿Dónde está ubicada Betania? Betania estaba ubicada aproximadamente a 2 kilómetros de Jerusalén. Pues si lo vemos acá, donde estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, es como si estuviéramos acá y dijéramos que estaba en Florida Blanca, aproximadamente estaba Betania. O sea, me refiero a la distancia, o sea que era una ciudad relativamente muy cerca, o un municipio relativamente muy cerca el uno del otro, de Betania de Jerusalén. Esa era la ubicación. Y aquí la palabra del Señor nos habla de que Marta era una mujer que estaba con muchos quehaceres, quería servirle al Señor, quería atenderlo de la mejor forma, pero decía que María estaba a los pies del Maestro, estaba a los pies de Jesús. Y entonces Marta le dice: uy, Señor, mire que mi hermana no me está ayudando y hay mucho trabajo por hacer, entonces debemos nosotros, dígale a ella que me ayude. Y entonces ella estaba esperando que el Señor Jesucristo le dijera a Marta, a María, que fuera y le ayudara. Pero dice el Señor Jesucristo, dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, y la cual no le será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? De que María estaba a los pies del Señor Jesucristo, y estaba que le estaba adorando, estaba en su presencia, quería estar ahí
escuchando lo que el Señor Jesucristo hablara, no solamente escuchando, sino quería disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, esta parte no será quitada. ¿Qué representa María en este pasaje bíblico? Adoración. María era una mujer que quería adorarle en todo momento, aprovechar al máximo la presencia del Señor Jesucristo, sentir que el Señor estaba ahí en Betania, estaba en su casa y el Señor, esa presencia le tocaba, esa presencia la llevaba a que ella estuviera postrada a sus pies en adoración. Entonces ella representa la adoración. Y la palabra del Señor acá cuando me dice la cual no le será quitada, es porque nosotros lo primero que debemos hacer antes de servirle al Señor es estar en adoración. Es estar nosotros postrados a la presencia del Señor. El Señor Jesucristo nos está hablando el pasaje bíblico. María es la adoración, Marta el servicio. Era una mujer que quería servirle al Señor, que no quería desaprovechar también ningún momento, pero el Señor ahí nos está indicando la palabra que para nosotros lo más importante es la adoración, es estar en comunión con el Señor, es estar nosotros ahí en la intimidad. ¿Por qué? Porque es cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos da esa fortaleza, cuando el Señor coloca en nosotros ese deseo de servicio. Cuando nosotros sentimos el deseo de servirle al Señor, es porque hemos estado en adoración, es porque nosotros hemos estado en la presencia del Señor. Recordemos que cuando los discípulos después de la muerte del Señor Jesucristo salían, predicaban, hablaban, oraban por los enfermos eran sanados, dice que la gente les reconocía de que ellos habían estado con Jesús, que ellos habían estado andando con Jesús. Entonces, Pablo fue una persona que no estuvo físicamente andando con Jesús, pero también estuvo en adoración y en la presencia del Señor, y la gente también le reconocía que Pablo había estado andando, que había estado en la presencia con Jesús. Y eso debe pasar y debe ocurrir en nosotros, que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros compartamos, que nuestra forma de vivir, que nuestro testimonio, la gente reconozca que nosotros hemos estado con el Señor Jesucristo, que hemos estado, ¿dónde? ¿Cómo? Que hemos estado en la presencia del Señor, que hemos estado ahí en adoración, que hemos estado nosotros conociéndole. Mire que Pablo, como lo decía, él fue una persona que no estuvo físicamente y andando con Jesús como estuvieron los discípulos, pero fue el apóstol, según el Nuevo Testamento, que más le conoció, que más le llegó a conocer profundamente. ¿Y por qué digo esto? Porque fue prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Esa revelación se la dio el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y si Pablo escribió tanto la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque tuvo una comunión profunda con el Señor Jesucristo, porque le llegó a conocer más aún sin haberle conocido y sin haber andado físicamente con el Señor Jesucristo, le conoció más. ¿Y de qué me habla esto? De que mucha gente dice, o podemos llegar a pensar, ay, es que yo no tengo esa... yo quisiera haber estado, y claro que era un privilegio haber estado con Jesús en esa época andando. ¿Quién no desearía eso? Pero a veces lo decimos, es como, si yo estuviera andando, si yo hubiera conocido al Señor Jesucristo en esa época y hubiera andado con Él, le hubiera conocido y le hubiera aprendido muchas cosas, y amén que así es, pero también nosotros, sin haber estado en esa época, le podemos llegar a conocer más profundamente que muchas personas que estuvieron con el Señor Jesucristo en esa época andando y caminando con Él. Eso, o sea, que me habla de nuestra disposición, del querer adorarlo, del querer conocerle, porque el Señor lo dejó escrito en la palabra del Señor, y esto que dejó escrito el Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos interesemos en su palabra y en conocerle, el Espíritu Santo nos va a revelar cosas que aún muchos de ellos no conocieron o no le fueron reveladas, nos las va a revelar a nosotros. Recordemos la palabra cuando dice que milagros aún mayores nosotros haríamos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que nosotros
nos metamos con Él, le conozcamos más, cosas que no han sido reveladas al corazón del hombre, ni han sido vistas por el ojo del hombre. El Señor quiere darnos a su pueblo, quiere darnos a nosotros. Dice en otro versículo, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido darnos el reino. Gloria a Dios. O sea que es en la medida en que nosotros queramos conocerle más. Y entonces acá, Lázaro, ¿qué representa? Habíamos hablado, resumiendo, María, adoración, Marta, el servicio. Lázaro, ¿qué representa? Lázaro representa el testimonio. ¿El testimonio de qué? De que el Señor le había sanado, de que el Señor lo había resucitado. Mire que donde quiera que iba Lázaro, la gente tenía que decirlo. Ese fue el que el Señor Jesucristo resucitó. O sea, a donde quiera que iba Lázaro sin decir una sola palabra, estaba dando un testimonio tremendo y muchas personas llegaban y conocían del Señor. ¿Por qué? Porque había una persona que había sido resucitada por el Señor Jesucristo. O sea que Lázaro representa el testimonio que nosotros debemos dar, el testimonio que nosotros debemos, aún sin hablar, la gente nos reconoce de que el Señor ha hecho algo con nosotros, de que el Señor nos ha dado su gracia, nos ha dado su misericordia, nos ha dado su presencia. O sea que donde quiera que Lázaro iba dando un testimonio y muchas personas reconocían de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era la persona que lo había sanado, que le había dado nuevamente vida. Gloria al Señor Jesús. Y compartimos en esta mañana la palabra del Señor, porque el Señor, y muchas de las personas que nos ven o que van a ver este video más adelante, el Señor quiere darles vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que los fariseos se molestaban con Lázaro. ¿Por qué se molestaban? Porque donde quiera que iba Lázaro, estaban reconociendo el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Y a los fariseos les molestaba. Y cuando yo digo les molestaba, para muchos fariseos, ellos quisieran que Lázaro estuviera muerto, o si tuvieran la oportunidad de matarlo, lo matarían. ¿Por qué? Porque ellos no querían que ese testimonio saliera a la luz. Ellos no querían que la gente reconociera a Lázaro como un milagro de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Y entonces aquí en el versículo 12 de Juan que hemos leído, nos habla de esa cena en reconocimiento de lo que el Señor había hecho con Lázaro, también en reconocimiento en lo que el Señor había hecho con Simón, de la sanidad, de lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros cuando nos disponemos, cuando le colocamos nuestra vida al servicio del Señor. Aquí está mi vida, aquí estoy. Y cuando yo digo al servicio, es cada día, donde quiera que estemos, podemos servirle al Señor, podemos darle el mejor testimonio a las personas para que las personas conozcan del Señor. O sea, resumiendo lo que estoy diciendo, es a través de nuestro testimonio engrandecer el nombre de Dios, engrandecer el nombre de Jesucristo, que muchas personas reconozcan lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, que el Señor Jesucristo bendice la obra en nuestras manos, que el Señor Jesucristo va delante de nosotros, que así como ha ido delante de nosotros en este año 2019 hasta este mes que inició el mes de junio, va a estar con nosotros también este otro semestre. Gloria al Señor, ¿cuánto lo creen? Gloria al Señor, porque tenemos un Dios de respuestas, porque tenemos un Dios que podemos decir que su diestra hasta el día de hoy nos ha ayudado y nos ha fortalecido. El solo hecho, y lo he compartido y lo digo porque la palabra del Señor es poderosa, el solo hecho de estar escuchando la palabra del Señor en esta mañana es una bendición para nosotros. Nos sentimos bendecidos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor bendice nuestras vidas, limpia nuestras vidas, trae fortaleza, trae gozo, trae esperanza, trae alegría a nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y por eso el discípulo decía, de lo que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia. De lo que el Señor nos da y de lo que el Señor
hace en nuestras vidas, debemos compartirlo a otras personas para fortalecer la fe de otras personas, para que otras personas que digan, realmente esto no tiene solución, realmente no tengo esperanza, vengamos nosotros como instrumento en la mano del Señor y le digamos, si hay esperanza, si hay un futuro, si hay un camino, si hay puertas que se abren. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de respuesta, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios grande y maravilloso. Y ese es el privilegio de que el Señor nos permitió conocerle, de que no fuimos nosotros quien le buscamos, sino fue el Señor quien nos buscó a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Aquí vemos varios elementos. Vemos que nos habla de Simón, el leproso, o sea, nos habla de lepra. Así como vemos elementos, vemos personajes. O sea, que está Simón el ex leproso, digámoslo así, o sea, que tenía lepra o tuvo lepra. Vemos a María, a Marta, a Lázaro. Vemos un perfume de nardo fino, y ese perfume estaba en un recipiente que ya dice la palabra que, no sé si lo leímos acá o esté en otros versículos, dice que el perfume estaba en un envase de alabastro. El perfume era de nardo fino, y ese nardo fino era un perfume muy, como dice la palabra, era un perfume muy costoso. Dice Judas que cuánto podía valer, o da una sugerencia de cuánto podía valer ese perfume. Ahí lo leímos, 300 denarios. Para como entrar en contexto de lo que les estoy hablando, ¿cuánto eran 300 denarios? Con un denario se pagaba el jornal, un jornal, con un denario. O sea que una persona para comprar un perfume de esto tenía que trabajar 300 días. Bueno, trabajar 300 días sin gastar un peso, ¿no? O sea, ahorrarlos. O sea que me está hablando de casi o muy aproximadamente al trabajo de un año. Pero no era de que, sino el ahorro 100%. O sea, prácticamente la persona no tenía ni, sino guardarlo. Y eso de que me está hablando de que realmente tenía un precio muy alto. O sea, si lo traemos al día de hoy, alguien puede decir el trabajo diario de 300 días. ¿Por qué? Porque era tan costoso. Eso tenía un proceso muy largo para poder extraer estas resinas y este perfume. Y aparte de eso, yo digo, si un perfume de estos era tan fino, ¿cómo sería el empaque? Dice que era un alabastro. Alabastro era como decir hoy, alguien puede decir, pero alabastro, que eso es como, era el empaque común en esa época. Como decir hoy los envases de vidrio. Ese era como decir el envase el perfume o el envase de alabastro. Ese alabastro era un recipiente que como el perfume era fino, era algo más o menos de piedra con yeso, lo pulían, lo tallaban, ¿sí? Y todo este proceso, eso no era de una semana ni 2 semanas, y mucho menos en esa época, sino era un trabajo arduo, empezando desde el envase, y la persona que hacía estos envases los tallaban, los pulían, los brillaban, algo que quedara bien hecho. Entonces me está hablando del perfume, como lo decía, del envase de alabastro. Ya hemos hablado de Marta, María y de Lázaro, lo que representaban. Ahora vamos a hablar también de la lepra. También en alguna ocasión, y en la palabra del Señor me habla que la lepra representa el pecado. Por eso, cuando la palabra me habla en el Antiguo Testamento de Naamán, dice que Naamán era un general del ejército. Dice, pero tenía lepra, había un pero. Y esa lepra representaba algo que a pesar de todos los reconocimientos y todo el poder que tenía, era algo que lo estaba carcomiendo, era algo que tarde o temprano lo iba a llevar a la muerte. Y la lepra representa el pecado, que todo aquel o al hombre le representa la muerte espiritual.
la lepra, el pecado. Entonces, muchas personas, y esto lo he compartido porque hay personas que me dicen, no, yo le pido al Señor, y gente que quiere tal vez tener un cambio, pero dice, yo le pido al Señor, le digo que me dé esta respuesta, pero muchas veces nosotros tenemos que mirar y examinarnos para que ese pecado grande o pequeño que haya en nosotros, debemos erradicarlo, debemos nosotros decirle al Señor que lo quite, que limpie esa lepra, que limpie ese pecado de nosotros o de nuestra casa. ¿Por qué? Porque eso nos está impidiendo que la bendición del Señor llegue a nosotros. Por eso es que muchas personas dicen, pero yo le pido y le oro al Señor mientras esté ese pecado, mientras esté esa lepra, digámoslo así, está carcomiendo, se está robando la bendición, se está robando la bendición que el Señor tiene para nosotros. Y cuando digo robando es porque el enemigo quiere robarse las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y nosotros debemos, hablo de pecado, hablo de, hay cosas en nosotros podemos equivocarnos y a veces por un arrebato, a veces porque hablamos cosas, nos disgustamos, nos molestamos, nos airamos, o de pronto en algún momento de depresión o algo, pasa algo en nosotros, actuamos mal, pero es muy diferente cuando una persona quiere pecar deliberadamente o quiere pecar de una forma está la palabra, sí, una forma repetitiva, o ya tiene pensado, sí, ya es una costumbre en su vida, ¿sí? Premeditadamente era la palabra. La persona premeditadamente dice, voy a hacer esto y después de que lo haga, sé que es pecado, le va a fallar al Señor, pero después me voy a arrodillar y le voy a pedir perdón al Señor. Eso desagrada al Señor, porque eso es pisotear la sangre del Señor Jesucristo, decirle, Señor, aunque sé que es pecado, lo voy a hacer, pero como tu palabra dice que me vas a perdonar, entonces voy a pecar para perdonar. Hay otros que dicen, o la frase esa que hemos escuchado por mucho tiempo, ¿no? El que peca y reza empata, y eso no es así, porque a lo que me refiero es que el pecado, a nosotros como cristianos, el pecado no nos domina. Nosotros tenemos dominio sobre el pecado, sabemos discernir qué está bien y qué no está bien, y si ya lo hacemos es porque nosotros queremos hacerlo y queremos salirnos de la voluntad del Señor. Pero muy diferentemente cuando, como lo decía, algo espontáneo, algo, y después decimos, uy, yo actué mal acá, le pido perdón al Señor, y nos equivocamos y le fallamos al Señor, pero no de una forma deliberada o premeditada, sino fue una circunstancia que sucedió. Pero ya cuando nosotros podemos decir, esto no lo hago porque es pecado, esto no lo hago porque él desobedece al Señor, esto no lo hago porque yo quiero agradar al Señor, porque lo que le desagrada al Señor, lo que el Señor no le gusta, a mí tampoco me gusta. O sea, debe haber esa es la comunión con el Señor, de que nosotros podamos, en determinado momento, tal vez vamos a actuar de una forma mal y el Espíritu Santo nos habla y dice, cuidado, y sentimos que es el Señor hablando nuestras vidas y previniéndonos y diciéndonos, cuidado, que mire que no debe hacer esto. Entonces, el pecado no debe dominar nuestras vidas. Y decirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos ayude, que nos guíe. Y entonces aquí estamos hablando del pecado. Y por eso muchas personas no reciben respuesta de parte de Dios, porque tienen un pecado consentido, porque tienen un pecado ahí que aunque saben que es pecado, lo siguen haciendo. Y dicen, no, es que soy débil, y debemos pedirle esa fortaleza al Señor, debemos pedir al Señor que limpie nuestras vidas. La casa física como nuestra casa espiritual, que es este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y este templo, como lo compartían estos días, este templo no nos pertenece a nosotros, este templo le pertenece al Señor, porque el Señor nos compró a precio de sangre, o sea, le salimos costosos al Señor. Y entonces aquí vemos que María, esta mujer, ungió, cuando estaba el Señor Jesucristo en la cena, María ungió al Señor, lo ungió, dice que rompió este frasco de alabastro, lo rompió. O sea que a ella no le interesó
decir, y es que este frasco es tan valioso también el frasco, duró tantos meses la persona que lo hizo o tantas semanas. No, ella vio la oportunidad, dijo, esta oportunidad se me presentó, yo no la puedo desaprovechar. Toda la oportunidad que estaba en presencia del Rey de Reyes, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Ella rompió ese frasco de alabastro, y cuando rompió ese frasco de alabastro salió el perfume, y entonces ella ungió sus pies. Y en otro de los evangelios dice que ella ungió su cabeza, y dice que lo secó con sus cabellos, y estaba ungiendo al Señor Jesucristo. O sea, si el recipiente era valioso y había costado trabajo, ¿cuánto más el perfume? Y dice que el perfume llenó toda la casa. O sea, ¿de qué me habla? De la presencia del Señor, de la presencia del Espíritu Santo. La casa me habla de la tierra, de toda la tierra. O sea que la tierra ha sido ungida con la presencia, ha sido ese olor. También no solamente ha llegado a nosotros, sino está en toda la faz de la tierra. A todo aquel que quiera buscarle, que sienta ese olor, que siente ese aroma. Ese es un aroma de salvación. Este es un aroma de vida eterna. Por eso es que cuando alguien escucha la palabra del Señor y está sediento, dice, a mí me gusta eso. Yo nunca había escuchado o nunca había adorado al Señor, o nunca había escuchado estas alabanzas. Eso me gusta. Eso me agrada. Otras personas dicen, cuando yo escucho esa palabra, cuando escucho esa adoración, trae paz a mi vida. No sé si alguno de los que estamos acá hayamos escuchado eso. Amén. Gloria a Dios. Y uno dice, realmente la presencia del Señor es el aroma cuando llena toda la casa, porque el Señor está ahí, porque la presencia del Espíritu Santo está ahí, esperando que alguien diga, aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor, guíame. Porque dice que donde hay pecado sobreabunda la gracia de Dios. O sea que a pesar de que hay pecado, el Señor está esperando a alguien que diga, me arrepiento, quiero salir de esto, Señor, ayúdame, quiero experimentar tu presencia, quiero experimentar tu aroma. Y como lo decía en días pasados, hay personas que este aroma no les gusta. O sea, le molesta todo lo que es evangelio, todo lo que es la palabra del Señor. Es un aroma que le desagrada cuando alguien, todo lo que sea la palabra del Señor, todo el que quiera hablar, la gente, uy, no, eso no me gusta, esto, lo otro, le sacan peros. ¿Por qué? Porque es un aroma que le desagrada. Pero a nosotros que queremos buscarle, y muchas personas que quieren buscarle, esta presencia le agrada. Gloria al Señor Jesús. Anoche estudiaba y pensaba, y lo meditábamos con mi esposa por un momento, cuando yo decía, el Señor Jesucristo, esto dice la palabra que esto ocurrió 2 días antes. O sea, esta cena ocurrió 2 días antes de la Pascua. ¿En dónde ocurrió? En Betania. O sea que esto ocurrió 2 días antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Por eso el Señor Jesucristo le dice, esta mujer me ha ungido para mi muerte, para mi sepultura. Porque el Señor estaba a 2 días de ser crucificado. O sea que el privilegio que tuvo María al ungir al Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, esto que hizo esta mujer va a ser recordado cada vez que se predique este evangelio, va a ser recordado. En esta mañana lo estamos recordando, lo que hizo esta mujer. O sea que la palabra del Señor se cumple porque se cumple. O sea, ¿cuántas veces, yo digo, después de que sucedió esto hasta el día de hoy, cuántas veces ha sido recordado? Y yo digo, en el día de hoy, domingo, ¿cuántas veces, no más digámoslo en este día, cuántas veces ha sido recordado? Que en muchas partes, en muchos lugares del mundo, se recuerda este pasaje bíblico de lo que hizo esta mujer. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, no la molesten, porque ella ha hecho una buena obra, me ha ungido para la sepultura. El Señor Jesucristo, por la premura del tiempo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, resulta que venía la Pascua, y entonces ellos tenían prácticamente a las 6 de la tarde ya no tenían que estar por ahí haciendo nada, ni corriendo, ni trasladando cosas, ni estar trabajando. Y entonces ellos bajaron al Señor Jesucristo,
lo recogieron muy posiblemente en una camilla, le aplicaron algunas especies aromáticas, lo envolvieron y lo llevaron al sepulcro, ¿sí? Por la premura del tiempo, o sea, porque ya iban a ser a las 6 de la tarde, no pudieron embalsamarlo. O sea que antes de eso, por eso ve que la mujer lo ungió. ¿Y por qué digo esto? Recordemos que el día domingo en la mañana fueron las mujeres a buscar al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Y qué llevaban ellas? Especies aromáticas y lienzos. O llevaban especies aromáticas. ¿Por qué las llevaban? Porque ellas iban a terminar de ungirlo y de prepararlo y de embalsamarlo y de colocarle los lienzos. O sea, a eso era que iban ellas. ¿Por qué? Porque dijeron, no, el viernes no alcanzamos a hacerlo, entonces nos toca hoy terminar de hacer lo que estábamos haciendo. Y ya el Señor Jesucristo había resucitado. O sea, mire la bendición que tuvo María de ungirle 2 días antes, porque el Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a ocurrir. Hay un versículo que a veces leemos, y este versículo lo leemos cuando vamos a tomar la Santa Cena. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Está en 1 Corintios capítulo 11, este es mi cuerpo que por vosotros, o que el Señor Jesucristo decía que este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Nosotros bien sabemos que el cuerpo del Señor Jesucristo no fue partido, dice que ninguno de sus huesos fue partido, ninguno. Cuando era la costumbre, cuando alguien ya iban a hacer las 6 de la tarde y no había muerto el que ha sido crucificado, le partían las piernas. Entonces, esa era la costumbre. Ya cuando fueron a mirar el cuerpo del Señor Jesucristo, ya había muerto, o sea, no hubo necesidad de partirlo. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos dice, ninguno de sus huesos fue partido. O sea, se cumplió la palabra. Entonces, acá dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, físicamente no ocurrió que el Señor Jesucristo hubiera sido partido uno de sus huesos. Pero cuando en Corintios habla, en Corintios capítulo 11 habla de que este es mi cuerpo que fue partido, es porque el Señor Jesucristo vino acá a la tierra a morir por nosotros. O sea que ese frasco de alabastro fue partido. ¿Y para qué fue partido? Para que saliera el perfume. ¿Y cuál es el perfume? La presencia del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino a traer la presencia. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el Señor. Recordemos cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando alguien dice, eso me gusta, hábleme más, esa palabra es maravillosa, esa palabra me toca, esa palabra es el Espíritu Santo tocando. Es el aroma del Espíritu Santo haciendo la obra. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros queremos ser instrumentos en la mano del Señor. Y entonces, esa presencia, ese perfume al día de hoy, o veámoslo en la palabra del Señor, ese perfume fue derramado ¿sobre quién? Lo que acabamos de leer. Sobre el Maestro, sobre el Señor Jesucristo, o sea, sobre el cuerpo de Cristo. Ahora veámoslo al día de hoy. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. O sea que ese perfume ha sido derramado sobre nosotros. Gloria al Señor. Mire la bendición que nosotros tenemos. Ese perfume ha sido derramado sobre nosotros. ¿Y por qué sobre nosotros? Porque somos el cuerpo de Cristo. O sea que para que el Espíritu Santo sea derramado, sea tocando una persona, debe estar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando alguien nos habla y se nos acerca y nos dice y no conoce o es nuevo o es simpatizante, ay, yo quiero eso, yo quiero sentir eso, yo quiero entender esa palabra, yo quiero entender esas enseñanzas. Nosotros queremos decirle, sí, claro que sí, le toca que se integre al cuerpo de Cristo para poder disfrutar de esas bendiciones, para poder disfrutar de las enseñanzas, de que el Señor le hable, de que el Señor
de que pueda tener una experiencia con el Señor Jesucristo. A veces nosotros queremos que alguien cambie, queremos nosotros que una situación cambie y nosotros nos estresamos y nosotros decimos, Señor, ¿qué pasa? Señor, haga algo, Señor. Pero ¿qué es lo que esa persona necesita o esa situación necesita? Esa persona necesita. ¿Qué es lo que esa persona necesita? Solamente un toque de parte de Dios. Cuando una persona recibe un toque de parte de Dios, esa persona no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, a veces nosotros oramos y le pedimos cosas al Señor, pero nosotros primeramente lo que debemos pedirle al Señor es, Señor, tócalo. Señor, tócala. Señor, que tenga una experiencia. Permítale tener una experiencia. Porque cuando esa persona tiene una experiencia, las cosas no vuelven a ser iguales. Recordemos que por donde el Señor Jesucristo pasaba, las cosas no volvían a ser iguales. Los enfermos eran sanados, los ciegos veían, los sordos oían, algo sucedía, los muertos resucitaban. En alguna ocasión alguien decía, y donde no pasaba nada, decía pasaba algo. Si no pasaba, aparentemente no pasaba algo, los fariseos se molestaban y se disgustaban y decían, este hombre, ¿por qué hace eso? Y algo sucedía. Los que querían oír la palabra se alegraban y se aferraban más al Señor, y los que no la querían oír se molestaban. Pero por donde el Señor pasa, las cosas son estremecidas, no vuelven a ser las mismas. Y por eso debemos estar nosotros y pertenecer y estar nosotros en todo momento ahí en el cuerpo de Cristo para recibir sus bendiciones, para recibir su presencia, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos muestre, para que el Señor nos dé las indicaciones, para que el Señor nos dé su consejo, para que nosotros podamos levantar las manos y sentir la presencia del Señor, sentir la paz de Dios en nuestras vidas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Así que si alguien me pregunta en esa mañana, ¿y qué debo hacer para sentir la presencia del Señor? ¿Qué debo hacer para que el Señor me hable? ¿Qué debo hacer para que el Señor me dé esa respuesta? Estar en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque por el cuerpo está pasando. Cuando una parte de nuestro cuerpo o de una persona se separa del cuerpo, una mano, un dedo, algo, se separa del cuerpo, ¿qué sucede? Deja de circular. Cuando deja de circular la sangre por el cuerpo, a esa parte del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Y el Espíritu Santo es la sangre que se está moviendo por el cuerpo de Cristo, o sea, lo que nos da vida. Gloria a Dios, lo que nos permite sentirnos vivos. Gloria a Dios. O sea que cuando el Espíritu Santo está circulando por nosotros nos sentimos vivos. Nosotros sentimos la presencia del Señor, sentimos que el Señor nos habla, sentimos que el Señor nos da su consejo, sentimos que el Señor trae paz, sentimos que el Señor nos revela, nos da revelación de su palabra, sentimos sentimos la paz de Dios, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo. O sea que para nosotros seguir recibiendo esa presencia de parte de Dios, es decirle, Señor, ¿cómo puedo integrarme más? ¿Cómo puedo servirte más? ¿Cómo puedo hacer tu obra? Ayúdame, guíame. Y es el Señor ahí trabajando en nosotros. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Así que el Señor, cuando vino a esta tierra, contenía el Espíritu de Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Ahora ese Espíritu, el Espíritu Santo quedó en nosotros, quedó en la iglesia. Gloria a los cielos, ha venido a nosotros. Bendito es nuestro Dios. Y yo quiero que miremos Efesios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar leyendo el libro de Efesios. Capítulo 1, versículos 18 al 23. Y esto, para terminar lo que hemos estado compartiendo y hablando en esta mañana, dice Efesios 1, 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a leerlo desde el 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el 18, lo leemos hasta el 23.
Dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Mira el privilegio que tenemos. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Eso está resumiendo lo que hemos compartido y hablado en esta mañana. Y quiero leer esta última parte. Pues la iglesia es su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Gloria a Dios. O sea que en el Señor Jesucristo estamos completos, somos plenos por la presencia del Señor Jesucristo. Así que nuestro afán sea buscar la presencia del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. O sea que nuestro afán sea correr a los pies del Señor, correr a la presencia del Señor, correr a postrarnos delante del Señor para adorarle y para bendecirle y para conocer su voluntad santa y perfecta. Gloria al Señor Jesús. Bueno, démosle un aplauso al Señor y les invito a que se coloquen sobre sus pies. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra. Esta palabra es poderosa. Esta palabra, Dios mío, Señor, nos llena de fortaleza, nos da esperanza, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Señor Jesús, por todo lo que haces y sigues haciendo en nosotros, por esta mañana preciosa, en el cual podemos compartir, hemos podido escuchar tu palabra, Dios mío, Señor. Has hablado a cada vida, a cada corazón que se ha dispuesto en esta mañana, Señor, porque queremos recibir, porque queremos más de ti, porque sabemos que hay más de ti para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros templos, Dios mío, porque somos templos de tu Santo Espíritu. Oh Dios mío, Señor, yo te pido que en esta mañana, Señor maravilloso, estemos ahí, Dios mío, Señor, en unidad, en el cuerpo tuyo, creciendo, fortaleciéndonos, porque tú quieres lo mejor para nosotros, porque tú quieres, Dios mío, Señor, darnos, Dios mío, Señor, de tu presencia de una manera especial, de una manera poderosa, Dios de la gloria. Enséñanos a adorarte, enséñanos a estar a tus pies, Señor, a tus pies en cada día, en cada mañana, en cada madrugada, Señor, porque Dios mío, Señor, a tus pies es que sentimos tu presencia, Dios. A tus pies, Dios mío, Señor, es que nos hablas, es que nos muestras, es que nos das tus indicaciones, es que nos dices qué quieres hacer con nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Toma el control de cada vida, toma el control de cada situación, Señor, que nos pasa. Quita todo temor, quita toda angustia, quita, Dios mío, Señor, todo lo que el enemigo quiera colocar en nuestros corazones, toda zozobra, toda impaciencia. Quítalo, Dios mío, Señor, porque tu paz sobrepasa todo entendimiento, Señor. La paz tuya, Dios de la gloria. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia, gracias por lo que haces y sigues haciendo en nosotros. Gracias te damos en esta mañana, oh Rey de la gloria. A ti te damos adoración, a ti te damos exaltación. Gracias, mi Señor Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta hora, en esta mañana, porque tu presencia va con nosotros, porque tu presencia está dentro de nosotros, porque tu presencia nos da vida, porque tu presencia nos da fortaleza. Gracias, oh Rey maravilloso, te damos en esta hora, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.